Hello, ¿cómo están? Hola, hola a todas y a todos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este lunes de live. Soy Grisi Nava y estoy muy contenta y muy feliz de saludarte esta tardecita. Yo estoy en la Ciudad de México y tú, ¿de dónde te estás conectando a esta mi transmisión, tu transmisión? Muy feliz yo, muy contenta de saludarte. Qué bueno que seas esa antenita. Traigo ahí todo rojo los dientes, ¿verdad? Esa antenita que se une a nosotros para tener un poquito de conciencia este día. Saludos Argentina. Hola Carito, feliz yo también de que estés aquí. Saludos María Luisa, estás aquí de Argentina, ¿verdad? Pero te dicen Marilú. Pues un beso Marilú. Qué bueno. Aquí también saludo a mi Rosy querida. Un abrazo. Dice Grisi Team Amber o Johnny Depp. Pues, ¿cómo sabes que este es el temazo que les traigo el día de hoy? Yo sé que es lo más viral que hay, así que pásale ahí así, a ver, mamá, ven para acá, que tú que andas siendo pro Johnny Depp, pues ven acá porque la Grisi va a hablar de eso en estos momentos. Pero claro que yo te voy a hablar desde una perspectiva que nos lleve al aprendizaje, que nos lleve a abrir un cuadrito más la percepción. Saludos a Colombia. Hugo el Muñeco Rodríguez. Oh, ok. ¿Cómo estás? Hola Ecuador, hola Bogotá. Damaris desde Colombia. Muy bien. Raquel Bautista. Hola, hola. Muy bien. Aquí hay hombres y me gusta. Desde Cali, Jorge Adam. Qué bueno. La mayoría siempre somos mujeres, pero los hombres que sí se conectan, como José Rodolfo, dice, te amo. Saluden para que yo sepa que hay hombres aquí conectados también, que me gusta porque, pues justamente, esto también queremos, que cada vez más el sexo masculino también trabaje en sí mismo, ¿no? Muy bien. Yo también estoy súper, ya casi salgo por completo de mi biologización de la garganta. Mayra Ruiz. Bueno, sí llegaste a tiempo, Nancy. Sí, sí llegaste a tiempo. Oigan, ¿sí están siguiendo el juicio de Amber Heard? Bueno, más bien Johnny Depp contra Amber Heard. Por lo menos algo has de haber visto en las redes sociales, ¿no? A lo mejor no todas y no todos, bueno, a lo mejor los hombres sí, ubican muy bien a Amber, pero yo sé que la mayoría de nosotros sí ubicamos perfectamente a Johnny Depp. ¿Por qué? Porque, bueno, yo por lo menos era de las que a mí me preguntaban en la escuela que, ¿quién es tu actor favorito? ¿O quién te gusta más? Y yo decía Johnny Depp. ¿Ustedes? No sé ustedes, pero yo sí decía, porque a mí me enamoró desde el hombre manos de tijera. Depp, dice aquí Raquel, ¿no? Sí, o sea, tenemos, Johnny Depp tiene una carrera larguísima en la televisión, en la pantalla, en el cine, en el cine. Dice Camila, a mí me encanta. Bueno, y pues este juicio, la verdad es que es magnífico que esté pasándose, transmitiéndose en directo día a día para todo el mundo, doblado en varios idiomas, ¿no? Porque aparte lo tenemos, yo lo estaba escuchando en la mañana mientras me bañaba, justamente porque, a ver en qué va, ¿no? Para poder tener una mirada más conciencial sobre esto, porque además es una temática internacional, el tema pareja y la violencia doméstica. ¿A poco no? ¿A poco no es una temática que todos hemos vivido? No me digan que no hemos vivido. Yo creo que algunos no, que no traen su tema de aprendizaje con la pareja, pero si la pareja es nuestro principal espejo y realmente quiero trabajar,
Entonces, habría siempre desafíos con mi pareja, indudablemente, porque es mi espejo principal, el que tengo en mi habitación y en el que me reflejo a diario, al menos que sean de esas parejas que ni se tocan. Si eres de esas parejas que ni se tocan, son amigos, son roomies, ya pasaron a ser hermanos desde un orden familiar, pero no son pareja. Pero las parejas tienen intimidad porque es lo que justamente hace la diferencia de tu mejor amigo o amiga. Y bueno, pues es el espejo en el que te reflejas a diario, ¿no? Entonces, pues justamente que un juicio como ese de la pantalla gigante que es Hollywood nos muestre también a todos en pantalla gigante cómo es la sombra de una relación estilo Hollywood, nos deja mucho que ver, nos deja mucho que reflexionar. Entonces, ¿te quedas para tener nuestro aprendizaje? Entonces, quiero que tú me ayudes a la vez aquí con el chat. Quiero que tú me ayudes también a, yo sé que mujeres, ¿no? ¿Qué opinión tienes en estos momentos de lo que te has enterado del juicio de Johnny Depp? Te doy rápidamente en qué consiste eso. Eh, Amber Heard, Johnny Depp se casaron. Eran un matrimonio por todas las de la ley. Luego se divorciaron. Amber Heard es declarada desde antes de casarse bisexual. Ha tenido parejas mujeres y parejas hombres. De hecho, actualmente ella tiene a su pareja mujer. Si me equivoco, ahí me corrigen, ¿no? Ustedes me corrigen. Y bueno, su divorcio fue también muy sonado, muy viral y muy peleado, ¿no? Y al final terminó Johnny Depp dándole $7 millones a Amber por el divorcio, donde ella se comprometía a donar ese dinero a unas instituciones benéficas. Bueno, pero todo esto que están viendo en estos momentos de este juicio que está sucediendo mediático, sucede porque Amber escribe un artículo, me parece que fue para el New York Times, pero no estoy segura si ese era el periódico. Ustedes aquí díganme si voy bien o me regreso un paso. Dice aquí Betty Duarte, narcisista. Sí, vamos a ver este del narcisismo, del trastorno de la personalidad que dicen que tiene Amber. Entonces ella escribe un artículo para el periódico en donde se redacta ella víctima de violencia familiar. Ser una víctima de violencia familiar. Y sin decir el nombre de Johnny Depp, lo infiere en todo el artículo, ¿no? Entonces, Johnny Depp dice que al ser viral ese artículo, pues le hizo perder contratos importantes, entre ellos como el de Piratas del Caribe, ¿no? Que es uno de sus papeles principales en estos últimos años de Disney. Entonces, decide demandar judicialmente por la autoridad de los Estados Unidos. Hola, Sam. Eh, por difamación. Decide demandar a Amber Heard, su ex esposa, por difamación por ese artículo donde ella narra que fue víctima de violencia y, bueno, pone que vivió atrocidades, ¿no? En su matrimonio. Así que empezó hace varios días, ya 2 semanas, el juicio. Justamente Johnny Depp le pide $50 millones a Amber Heard por difamación, porque él perdió contratos en películas que tenía y lo despidieron de muchas cosas que tenía laborales por dar por hecho de que él era un golpeador de mujeres,
¿no? Entonces, dice aquí Angie Durán, ya dijo una psicóloga que tiene borderline, esta Amber, ¿no? Histriónica. No tiene cómo ganar. Bueno, si bien es cierto que en el desarrollo del juicio, como va hasta ahorita, pues se nota que la balanza va a favor de Johnny Depp, ¿sí? Pero quiero que veas algunas cosas aquí que nos puedan ayudar a todos a tomar conciencia de que esa pantalla gigante que es Hollywood nos está reflejando a todos, porque ese es el objetivo de mucho. Lo veíamos el día de ayer en el curso del milagro de la percepción lógica cuántica, que por cierto, muchas gracias a todos, a las más de 300 personas que estuvieron conectadas conmigo en ese curso. ¿Cómo están con sus biologizaciones? Ayer veíamos que el cine es digamos que influye en el inconsciente colectivo, así como la música. Así que tenemos en pantalla gigante lo que nos está pasando a todos en lo individual, en nuestro día a día, así como vamos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, fíjense, hay algo bien interesante. Claro que, y lo dijo Johnny Depp, ¿se acuerdan? No sé, bueno, no sé si se acuerdan, si lo vieron o qué, pero Johnny Depp, cuando él estuvo declarando, él contó, dice María del Pilar, yo siempre cansada, no he dormido bien. Esas son biologizaciones seguramente. Ok, Johnny Depp dice, declara en el juicio que él había sufrido violencia desde que era un niño. Esto es sumamente importante para que nosotros podamos entender por qué se está desarrollando esa historia así. Él vivió con sus padres y sus hermanos y fíjense que dice en el juicio que su madre era una mamá violenta, que más allá de los golpes físicos que sí había, lo que más le dolía a Johnny Depp era las agresiones verbales de su madre. Lo denigraba todo el tiempo, lo desvalorizaba y bueno, pues definitivamente él vivió mucha violencia desde pequeño de parte de su madre. Y su padre, pues, ¿qué creen? Si ustedes han estudiado conmigo, yo siempre les digo que una pareja es una balanza perfecta, solo que tienen los dos polos. Uno tiene el polo positivo y otro tiene el polo negativo. No es porque uno sea bueno o sea malo. Aparentemente nuestra conciencia dividida, sí nosotros hacemos juicios como esto es bueno y esto es malo, porque nuestra conciencia no está unificada aún, está separada. Pero desde una conciencia de unidad, esos dos polos, el bueno y el malo, pasan a ser uno. Y los seres asistenciales más concienciales que tenemos, que tú a veces les llamamos pues así, o les llamamos ángeles, tampoco ven esa separación. Porque entre más conciencia vamos teniendo, más unificamos nuestra percepción. Esto es importante, pero hacia allá vamos creciendo nuestra conciencia. Todavía hacemos estos juicios constantemente. Entonces, esa pareja es una balanza perfecta. Uno tiene el polo positivo, no porque el positivo sea bueno, sino digamos que es el positivo. El positivo es el polo que es más lento. En frecuencia es un polo más lento, es más visual, se percibe más fácil, actúa más lento, desarrolla más. Y el polo negativo es el polo veloz, es el polo no malo, no negativo como malo, sino veloz, que actúa más en la sombra. La sombra es más veloz que el día, o que la luz. La luz por eso se capta, porque empezó a bajar la frecuencia. Entonces,
El polo negativo no es que sea malo, es más veloz, es más accionador, es más rápido en frecuencia. Ahora, entonces, en el caso de Johnny Depp, de chiquito, que él dice que su mamá era la maltratadora y vivió abuso desde que es chiquito de parte de ella, él narra también que su papá era todo lo opuesto a su madre. ¿Y cómo no? Porque les digo que siempre en una pareja hay dos polos en equilibrio perfecto, pero es una sola balanza, ¿no? Es una sola balanza. Miren, qué bueno que me ponen aquí. No sé si sirva, pero Amber Heard suma 77. ¿Y cuánto suma Johnny Depp? Pónganmelo aquí, porfa. Ya, wow, Amber Heard que sume 77 nos va a decir ahorita mucho. Ahora voy a pasar a los números lógicos, pero estoy, que veas esto de la balanza. Ajá. Y Johnny Depp dice que su padre, pues era todo lo opuesto a su mamá. Y él dice esto, era el hombre más bueno. Claro, cuando tenemos una conciencia tan dividida, el polo pasivo o la víctima la voy a ver como la buena, porque no puedo ver más cuadros de la película, ¿sí? Es como cuando veíamos a Amber Heard y Johnny Depp posar para las fotos en las premiaciones y no sabíamos el infierno que había detrás, pero decíamos, qué pareja tan guau, dos guapísimos ahí enfrente, ¿no? Sumiso, como dice María Luisa. Entonces, el papá, justamente, ajá, siempre se callaba, siempre, y dice que hasta su madre le pegaba a su padre, y él se callaba. Solo en casos extremos se le veía al padre con los ojos llorosos, pero aguantándose sin decir nada, y él mismo dice que le da un golpe a la pared, se desquita con la pared antes que golpear a su madre. Muy bien, por un lado está bien, ¿no? No queremos golpear al otro, pero pues se lastimó a sí mismo porque se rompió la mano. Eso es lo que cuenta Johnny Depp. Johnny Depp es 131. Wow. A ver, entonces déjenme aquí apuntar de volada. Amber Heard es 77 y Johnny Depp es 131. ¿Eso cuánto nos da? Los dos polos en sus padres de Johnny Depp, ¿se dan cuenta? La mamá tiene el polo. Muy bien, gracias, Caro, 208. Suma eso. Y ahorita vamos a analizar eso para los que ya tienen los números lógicos. Dos polos. La mamá tiene el polo, a ver, por 10 puntos, chicos. Ahorita que les acabo de explicar, ¿qué polo tendría la mamá? Polo positivo o polo negativo, ¿no? Aquí dice Moni, Gris, ese es mi caso, esa fue mi vida exactamente, así fueron mis padres. Lisa dice negativo, Margarita positivo, negativo, 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 positiva. Tiene el negativo. Tiene el polo veloz, el accionador. El negativo es el polo más veloz, es como la noche que es veloz y el día es más lento. Por eso los criminales usan más la noche para cometer sus delitos, por la velocidad. Ajá. En el día pueden ser vistos porque el día va cuadro a cuadro a cuadro, lo puedes ver. Entonces los puedes ver más en el día los criminales, por eso actúan más en la noche, pero por la velocidad frecuencial. Entonces, la mamá de Johnny Depp tiene el polo negativo y el papá, el pasivo, tiene el polo positivo. Pero solo una balanza con dos platitos y dos polos. Una balanza, que es lo mismo. Eso, obviamente los que ya me están poniendo aquí, obviamente ellos tienen unos hijos y unos hijos también van a estar heredando esa información y unos se van a un polo y
y algunos en otro. Johnny Depp, por supuesto que ya es evidente que repite la historia de su padre, ¿verdad? Y es hasta lógico, porque él es el hombre. El hombre generalmente tiende a heredar más, no siempre, ¿eh? Esto no es general, pero hay una tendencia a que esté más relacionado con su mismo sexo, en repetición o en reparación. Uh-huh. En el caso de Johnny, en repetición de su padre. Entonces, ¿qué hace? Por lo menos en lo que vemos con Amber Heard, lo que ha transcurrido el juicio hasta ahora, es que él es el maltratado, ¿no? Ella es la que lo maltrata, pero ok, vamos a ver Amber Heard, ¿cómo es lo que sabemos, o lo que por lo menos yo sé, de la historia de ella? Ella aparentemente dice que llevó una muy buena infancia. Digo aparentemente porque yo no les creo, con tremendos problemas, no le creo a esa mente que miente y que dice, mis padres, wow, pero yo siempre fui feliz de chiquito. O sea, tú no serías feliz y tendrías unos padres wow con tremendas broncas que tienes ahorita. Más bien, no quieres ver que es diferente. Eso es muy distinto. Me creo mi propia historia para no ver el dolor. Uh-huh. Entonces, Amber Heard vivió en Texas, en la frontera con México, y su papá se dedicaba a la construcción y siempre trabajaba con migrantes o con personas que vivían con muchas carencias, con muchos problemas, con mucha violencia. Ajá. Pero Amber Heard de chiquita se separa del núcleo familiar, y se va a estudiar pues actuación y lo que ella quiere sola. Ella es, Johnny Depp es actor, por supuesto, reconocido y demás, pero Amber Heard, además de ser actriz, es activista femenina pro derechos de la mujer, Me Too, Time's Up, ¿cómo se llama este otro? El Lives Matter, pero ¿cómo es la primera? Black Lives Matter. También Amber Heard está en todo eso. Imagínense, está defendiendo a las mujeres que han recibido abusos. O sea, por eso es que es choqueante este juicio cuando te das cuenta de que siendo ella una mujer que es activista feminista, violentando al hombre de esa manera, ¿no? Como ha salido. Porque pues ya hemos visto en el juicio, hemos visto, por lo menos salieron todos sus trapitos al sol, de que ella pues lo golpeaba, lo cacheteaba, lo humillaba, ¿no? Esa parte de que le dejó heces fecales en su cama a Johnny, todo lo que le hacía ella a él, ¿no? Pues se ve que es evidente que dices, wow, cuánto contraste, ¿no? ¿Cuánta ayuda está pidiendo Amber Heard a través de estar en un movimiento feminista? O sea, nos vemos que ella tiene una enorme necesidad. Está pidiendo ayuda a gritos. Su interior, por supuesto, no su conciencia. Su interior de Amber Heard está pidiendo a gritos ayuda. Ahora que salió la abogada a decir que tiene trastorno de drama histriónico, ¿no? Trastorno de límite de la personalidad, podemos entender muchas cosas, ¿no? Podemos entender el borderline y el trastorno de la personalidad, el maníaco depresivo. Ese trastorno hace exactamente lo que estamos viendo con Amber. Estar en un Me Too o defendiendo o sacar un artículo pro mujer para evitar el abuso del macho hacia la mujer, ¿no? Y por otro lado, violentar a su propia pareja. O sea, son los dos polos. En el polo depresivo soy la víctima.
Y en el polo maníaco soy el victimario. Pero ¿saben cómo se llama la balanza? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda? Qué paradoja, ¿verdad, Brenda? Por supuesto que sí, ¿no? O María Luisa, que me dices, pero muchas utilizan esas organizaciones a su favor. Yo lo sé, pero estamos hablando de que ahora ya no hay secretos y que todo sale a la luz. Entonces, ¿cómo creen que se llama la balanza de esta historia? Donde hay dos polos, dos charolitas en la balanza llamada justicia. A ver si ya lo logran ver. ¿No? Le cortó el dedo, de veras se me estaba pasando, le cortó un dedo y se burlaba de eso. Y además, en el juicio sale que, que el dedo apareció en otra área, como si hasta lo hubieran ido a tirar a otro lado. Esto me recuerda a una serie que hay en Netflix que se llama Lorena, ¿no? Que le corta el miembro a su pareja abusadora y va, se lo lleva en el coche, la pieza, se la lleva en el coche y va y la tira por ahí en unos arbustos. Que sale, es que esto da hasta risa, ¿no? Yo sé que no es, eso es algo cruel, pero o sea, el acto del desborde humano es el que da risa. Entonces, lo mismo pasó con el dedo de Johnny Depp. Se lo corta Amber Heard con una botella y el dedo aparece como si lo hubiera ido a tirar a otra habitación. O sea, no aparece ahí cerca, ¿no? Un dedo no parece que tuviera alas y se hubiera ido a otro lugar, ¿no? Huella de abandono, Margarita, muy bien. La balanza se llama tremenda huella de abandono que tienen los dos. Pero uno lo muestra en el polo positivo y que es Johnny Depp, y otra lo muestra en el lado negativo, que es Amber Heard, el veloz, en su relación, porque Amber Heard no es maníaca en los movimientos Time's Up, Me Too. Entonces, ¿por qué? Porque Johnny Depp tenía huella de abandono, porque tenía una madre violenta y un padre que no hacía nada, un padre pasivo, un padre que no estaba en su rol, que no defendía a sus hijos, que no tenía un rol de macho alfa en el hogar. El macho alfa era la mamá. Uh-huh. Y seguramente esta temática violenta viene generaciones más arriba en el clan de Johnny Depp. En el caso de Amber, por eso yo te hacía saber, ella tiene el polo opuesto. Ella seguramente sus padres le dan todo, pero no le dan el amor y la atención que ella requería. Podían darle todo lo material, todo lo que aparentemente le puede dar una buena subsistencia, pero eso también le genera a ella una huella de abandono. Por eso es que les mencionaba que ella se va sola a estudiar lejos de su familia, desde que es pequeña. Entonces, tienen los dos una huella de abandono no sanada. ¿Y qué sucede? La vida los empieza a entrenar en sus propias temáticas para autosanarse. Así nos pasa a todos, ¿no? ¿Y quién mejor para sanarte que tu pareja? Así que quien realmente quiere mejorar va a utilizar a su pareja para sanarse. Así deberíamos de estar todos. Utilizo a mi pareja para sanarme, no para entretenerme y para que me cuide y me cubra todas mis necesidades. Y esa pareja está para que yo me aprenda a sanar, ¿sí? Dice, ¿cómo diferenciar ser pasivo y compasivo? Hay un mundo de distancia. El pasivo tiene, fíjate, porque esta es la clave, el pasivo tiene exactamente lo mismo que el otro, pero como está en el polo pasivo,
lo hace hacia adentro. La violencia del pasivo es hacia adentro, pero es violento igual. El violento del polo activo o negativo, su violencia es hacia afuera. Entonces, lo difícil de ver de la víctima es que recibe violencia porque su violencia de la víctima es de ella misma así, pero hacia adentro. Ejemplo, todo el tiempo se está machacando en sus pensamientos. A ver si te checa esto a ti, ¿eh? Todo el tiempo te estás machacando en tus pensamientos, no soy buena, no voy a poder, no me va a salir esto, ay, qué tonta soy, ay, qué mal me salió esto, ay, qué bruta soy, ay, qué no. ¿Cuántas veces te violentas en tus pensamientos y, como dice María del Pilar, te autorrechazas? Si la vida nos está poniendo a un violento de pareja enfrente de nosotros, es porque nosotras nos estamos violentando así todo el tiempo, pero en mi interior. Ay, sí, dice Fabiola. Saludos, Rebe, hasta Washington. Sí, Noelia, soy muy violenta conmigo en mis pensamientos. Es que el que realmente quiere hacer su trabajo, en este momento lo va a reconocer. Claro que sí. Recibimos violencia del otro porque también nosotros nos violentamos de la misma manera. Entonces, espero que te conteste tu pregunta, Linda. De lo pasivo a la consideración, a la compasión, hay un mundo de diferencia. El compasivo no sea violenta a sí mismo. ¿Sí? Dice Luna, me resonó full. Huella de abandono es igual, no estuvo porque no pudo. Yo le quitaría a Adri Sosa el por qué no pudo. Vamos a dejar de ahorita de momento todas las justificaciones, porque si empiezo a justificar, mi percepción se está queriendo ir del paso previo. Por las razones que sean, vamos a dejarlo así, por las razones que sea, pero hay una huella de abandono, porque así lo viví. ¿No? No por hacer culpable al otro, lo que sea, porque así lo viví. Y si analizamos la historia de la mamá de Johnny Depp, vamos a ver cómo perfectamente, seguramente, vivió exactamente lo mismo. Y no tiene los suficientes recursos todavía para poder cambiarlo. De hecho, la generación que sí tiene más recursos para cambiar algo es la cuarta generación, a partir de un suceso muy grave. La cuarta generación es la que tiene más recursos para poder sanar ya eso. Entonces, va quedando claro, ¿verdad? Va quedando un poquito claro cómo está haciendo todo esto, ¿no? Amber Heard es violenta hacia afuera. Y Johnny Depp, pues si tuvo una mamá que todo el tiempo le decía que era un tonto, que tenía cara de no sé qué, ojos de no sé qué, dientes de no sé qué, o sea, lo agredía en una desvalorización verbal, un rechazo brutal. Entonces, ¿qué se programa en ese niño? No valgo, no soy nadie, no puedo, no esto, no, eso se queda. Aunque después para sobrevivir tenga que hacerse De hecho, Johnny Depp hizo una película que se llama Don Juan de Marco. Si no me equivoco, sí hizo esa película que se llama... Y él era Don Juan. O sea, la vida lo lleva a la protección y a la sanación a la vez. O sea, se muestra todo un Don Juan, porque si Amber Heard tiene el trastorno borderline, Johnny Depp tiene el trastorno que se le llama Casanova. Es un trastorno psiquiátrico también, ¿eh? La constelación Casanova se le llama. Y tengo tanta desvalorización en mí
que me ha hecho tanto daño que me puede llevar a querer quitarme la vida, de creer que la vida no vale, porque yo no tengo ningún valor en ella. Y entonces, para la psique, para proteger y que no se quite la vida, manda un trastorno psiquiátrico. Esto tiene un desarrollo muy amplio en mis cursos específicos de eso, que se llama constelación Casanova. Esto es, me hago el guapo, el Don Juan, el Casanova, por eso se llama así, el conquistador, el macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, todo eso. Es así. Me hago soy un conquistador y las traigo a todas muertas con tal de que ya no me sigan desvalorizando. Pero no quiere decir que haya sanado. Tan es así que la realidad le trae un Amber Heard que lo golpea todo el tiempo. ¡Ay, ya se me fue el tiempo y yo todavía no acabo! ¿Te identificas, verdad? Idéntico. ¿Verdad que sí? Claro, y hay un narcisismo, pero evidentemente la narcisista podría ser ella. Pero él también lo es. Uh-huh. Porque él también sabe cómo jugar su sombra. Sabe, perdón, su sombra de Johnny Depp sabe muy bien cómo jugar con ella, con Amber. Sabe muy bien que en el momento en el que le va a decir que se va a ir de su lado, ella se va a poner violenta para que él no se vaya. Ella lo va a amenazar de quitarse la vida si la deja. Su programa lo sabe, por eso activa el gatillo. Y entonces, ay, me tengo que quedar contigo porque pues pobrecita de ti, no te voy a dejar que te mates. ¿Se dan cuenta de que los dos están igual de enfermos? ¿Se dan cuenta? Él lo sabe. Se lo hizo muchas veces a ella. Por lo tanto, los dos tienen el mismito problema, el trastorno narcisista, pero se van bateando la pelotita de ping-pong uno al otro. Exacto, Mariana, manipulaciones mutuas. Claro que ahorita vemos que el ganón es Johnny Depp, es la víctima en estos momentos. Pero nosotros que queremos ver más allá para poder aprender, porque fíjate, ¿qué hace la vida? Ellos no saben poner límites sanos entre ellos, ¿verdad? Sus límites son, te corto un dedo y te lo aviento por allá. Su límite de él es golpeo, porque vieron el video que pasaron, ¿no? Donde Johnny Depp está tan enojado que por no golpear a Amber Heard está pateando el refri, abriendo las puertas de las alacenas, estrellándolas, aventando todo. Violento. Claro que tiene la misma violencia que ella, él, solo que él no la toca porque así lo aprendió de chiquito de sus padres. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? No sé controlarme, no sé poner límites, no sé cómo es eso, no sé cómo ponerme límites a mí mismo con mi violencia que me doy todo el tiempo con mis pensamientos. No sé cómo poner límites. Entonces, ¿qué hace la vida en su eterno amor por todos nosotros siempre? ¿Qué creen que hace? Lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos. Llevarlos a juicio. ¿Para qué? Para que sus juicios tengan límites. ¿Se dan cuenta? Están en un juzgado paterno con una jueza mujer. Tienen ahí a su padre y a su madre arquetípicamente
Exactamente, María Luisa, la justicia con sus padres, pero los tienen ahí, porque si ya fallecieron o lo que sea, no importa, la vida te los va a poner en un arquetipo. Guau, con la realidad, ¿no? Entonces, para que todos los juicios que te haces hacia ti, aprendas a ponerles límite. Y entonces se van a juicio con arquetipo padre y arquetipo madre, que es la jueza, mujer, para que aprendas a poner límites, tanto tú, Johnny Depp, como tú, Amber Heard, porque si a ti no te paran el caballo, eres capaz de matar. Y si a ti, Johnny Depp, no paras el caballo desbocado, eres capaz de matarte. Pero es lo mismo, es el asesinato. ¿Se dan cuenta? Wow, ¿no? Wow. El juicio les está enseñando a poner límites porque no saben cómo hacerlo. Y esto lo vamos a llevar a nosotros, por supuesto, ¿no? Porque si no aprendemos de nuestra pareja, si ellos no aprenden de esto, seguirán atrayendo esa experiencia a su vida. Ambos tienen una huella de abandono no sanada y gritan de dolor. Y cuando uno grita de dolor, puede agredir. Y entonces sus números, Amber Heard es 77, aquí me voy a poner un poco lógica. Amber Heard es 77, es trauma, por lo menos ella sí nos está mostrando el trauma. La palabra trauma suma 77. Ella nos está mostrando el trauma. Johnny Depp es 131. Johnny Depp es cómo percibe él su contexto. Entre ellos dos suman 208, que es necesitan recrearse para subir una octava en su vida, en su percepción, en su conciencia. Necesitan recrearse. Juntos estaban para poder recrearse de nuevo. Yo sé que este juicio lo va a lograr porque la vida es así. La vida es amorosa siempre y nos trae lo que más necesitamos aprender para sanar. Y aparte nos dice, y te voy a regalar todos los recursos para que los uses a tu favor. ¿No? ¿Cómo se cura la huella de abandono a través de la pareja? Dándote cuenta dónde está la herida. Porque es que si no ubicas a la herida y no tomas una decisión de atenderla, ¿cómo? Primero con la voluntad de sí quiero sanar, sí quiero ver, por encima de todo deseo ver qué tengo que sanar en mí. Esa voluntad es la que activa todo. Mira, te puede llegar un curso, un video, un libro, un taller, un sueño, un viaje, una persona. La vida sabe qué te trae para que tomes ese recurso, como ahorita. Para Amber Heard y Johnny Depp, el recurso para sanar su huella de abandono ya a sus, Johnny Depp a sus 60 o no sé cuántos tiene, y Amber Heard a sus 30 y tantos. Bueno, te traigo un recurso que es el juicio para ayudarte a sanar, porque vaya que creo que ni uno ni otro busca ayuda. Ajá. Muy bien, Brenda. Amber es la conciencia de Johnny. Claro que sí, porque ¿de quién es el juicio? De Johnny Depp. Él lo inició. Muy bien, Brenda. Aplausos. ¿Eres mi alumna del curso del milagro de la percepción? Rapidísimo, muy bien. Amber es la conciencia de Johnny. Él inició el juicio, él tiene que ver todas esas partes. Ajá. Aquí también, ¿a quién queremos matar o para qué nos queremos matar? Oh, Brenda, eres mente rápida, veloz. Muy bien, me encantan los comentarios que estás haciendo. No, él no hizo Casanova, él hizo la película Don Juan de Marco, pero él tiene la constelación psiquiátrica que se llama Casanova. Ajá.
Dice aquí Xochitl, yo de allí vengo, preferí no tener pareja casi 5 años y ahora estoy aterrada de iniciar con un hombre. He visto que soy muy dura y violenta con mis hijos. Ok, Xochitl, entonces tú tienes el polo accionador, le digo yo, para quizá no poner ese juicio cuando escuchamos negativo. El accionador, el de hacia afuera. Pero entonces, Xochitl, seguramente tú tienes esa herida todavía no sanada de cuando estabas pequeñita, ¿sí? Permítete, date el mejor regalo a ti misma, que es mi sanación. ¿Saben qué regalo me he dado 3 veces? El día de mi cumpleaños, el mero día de mi cumpleaños, el regalo que me doy ese día es una terapia, que me dé a mí una terapia. Me regalo una terapia a mí misma porque sé que quiero iniciar un nuevo ciclo y ese nuevo ciclo lo quiero iniciar mejor que el anterior, mejor. Y eso me llevó ¿saben qué me orilló precisamente a hacer eso? Hace unos años que justamente yo no le importaba a mi pareja y yo todo el tiempo hacía, desde mi punto de vista, yo hacía todo lo que podía porque él me formalizara a mí como pareja, que no lo logré en toda mi relación y que ahora supe poner un límite y decir ya, quiero aprender de otra forma, ya qué aburrido de esta manera, no, ya no. Pero que se le olvidó el compromiso que tenía el día de mi cumpleaños cuando ya me había hecho hacer todo y una semana antes de, entonces ya está todo para mi cumpleaños. Ay, se me olvidó, no, ¿qué crees que ese día tengo un compromiso con mi familia a la que nunca dejaba? Entonces, fue tanto mi dolor, porque todos mis cumpleaños parecía que los arruinaba, que dije, ¿qué está pasando aquí? Y como faltaba una semana para mi cumpleaños, pedí una terapia. Y ese día de mi cumpleaños, ¿cuál es tu motivo de consulta? Mi motivo de consulta es que estoy lo más triste este día de mi cumpleaños porque lo que yo quiero hacer, que era que mi pareja estuviera conmigo disfrutando, íbamos a hacer una reunión, íbamos a estar bien, íbamos a estar felices, se le olvidó. Y aunque sabía, aunque se lo recordé, no hizo nada para cambiar sus planes y estar conmigo. O sea, mi motivo de consulta es, no le importo a mi pareja, ¿no? Como él me importa a mí, por supuesto. Y ahí empecé a sanar. Y entonces dije, oye, qué buen regalo me di ese día, porque ese día pude ver muchas cosas de por qué atraía una pareja que me estaba mostrando eso a mí. Me estaba mostrando mi herida, pero no la podía ver. No la podía ver. Y los siguientes años mejoraron, por supuesto. El día de mi cumpleaños mejoró, pero otras tantas no mejoraban por mucho que me esforzara. Y entonces siempre era, tengo que esforzarme, hasta que dije, lo que necesito es un límite, no esforzarme más. Lo que necesito es esforzarme por dejar de estar ahí. Ese era, voy a atender mi huella de abandono por otros medios en lugar de estarme esforzando porque me quieras. Uh-huh. Aquí te pongo un límite, ya no más, ya no más. Y me atiendo yo porque eso es lo que me estás mostrando tú. Así. Bueno, vamos a cerrar con nuestra cartita porque hoy me tardé un poco más. A mí me emociona mucho hablar de sanación y me puse a seguir horas, horas y horas hablando. Es muy importante sanar. Entonces, ¿qué tal si te das este regalo a ti de una terapia para que te puedas ver y atiendas tu herida? Cuando uno tiene una herida, se la atiende y se la sana, ¿no? Quien no se atiende la herida y la tapa, le va a estar doliendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso, a que tomé la decisión de poner un límite
porque me di cuenta que no servía de mucho que yo sanara algunos aspectos y siguiera esforzándome porque él quisiera ser pareja, comprometerse conmigo de otra manera, dejara de estar como ligado a su mamá. Entonces decidí poner un límite y sanarme aparte. Ya no esforzándome y esforzándome y esforzándome y esforzándome más. Porque así como Johnny Depp, te agarran el modo y te accionan eso todo el tiempo. Porque saben que te vas a esforzar. Porque saben que te va a pasar, ¿no? Límites es la clave, exacto. A veces es, ya no te lo permito más. Ya no te permito más que te vayas y regreses, te vayas y regreses y juegues así conmigo. Ya no, ya no. Uh-huh. Y lo que sucede con, con el narcisismo es que cuando tú estás completamente decidida a dejar ya la relación, viene como un a ver si es cierto, ¿no? Y entonces te vienen y te plantean ahora sí, no, pero yo voy a dar todo por ti, ¿no? Entonces la primera vez que estaba completamente yo decidida a dejar la relación, llegó y me planteó el, ya hice todos los cambios que tenía que hacer, ya hablé con toda mi familia, ya les dije que voy a hacer una vida contigo porque es lo que quiero. Y yo dije, wow, no, por supuesto que tengo que regresar porque es lo que he estado esperando toda mi relación. Por supuesto que voy a regresar contigo porque has hecho el cambio, me estás diciendo que has hecho el cambio que tanto esperaba. Por eso me río, porque ja, 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 por supuesto que no era verdad, porque todavía no estaba sanado en mí, no estaba visto en mí que tenía que hacer otra cosa distinta. Por supuesto que eso no pasó. Y ahí es cuando lo que necesitas a veces es el divorcio, la separación o el decir, ya no me permito hacerme daño de esta manera. Ya no. Ya no me permito que jugar conmigo misma. Me respeto. Me respeto. ¿Qué tal si te respetas? Ahorita no tengo pareja, Mayra, justo porque tuve que hacer eso. Es que si no, digo, podía yo, y pasaban años, o sea, no pasaban meses, pasaban años esperando y no llegaba a lo que tanto prometían y me prometían o me prometía yo. Entonces me di cuenta que eso era lo necesario, un límite y ya no me falto yo misma al respeto de esa forma. Ya no, ¿no? Puedes sanar de distintas maneras y es por eso que tengo el retiro del abandono a la abundancia. Vivencial, presencial, 100%. Gracias a como que a mis ángeles me ayudaron a ver en mi desesperación, yo le decía, por favor, ángeles, una vez más, no puedo con esto. Ayúdenme. Me duele mucho repetir lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? No, que así, cuando llegas a un momento de desesperación tal, que es cuando nos rendimos por completo y ahora sí, ya me duele tanto que ahora sí, llegó la ayuda, como siempre ha llegado y como siempre llega, pero es que nosotros no estamos a veces lo suficientemente decididos a que me toquen la herida y a sanarla, ajá, porque duele también eso. Entonces, mientras la sigo tapando y me cambio la venda y me cambio la venda y me cambio la venda y me cambio la venda, ¿no? Entonces, en ese momento que llegó la ayuda, llegó algo inesperado para mí, que fue una persona con la que yo nunca tomaría terapia porque no es mi estilo de terapia, es más como psicológica. Y en ese momento yo buscaba otra cosa y llegó esta chica y lo primero que me dijo es,
Yo iba por otra cosa que no era el tema pareja y lo primero que me dijo fue, tu pareja, cuéntame de tu pareja. Y casi, casi, no, ese tema no me lo toques, pero así actuamos nosotros, ¿no? Dice Mayra, si ya sanaste, ¿estás lista para una nueva relación, Grisi? Yo estoy lista para una nueva relación siempre, siempre que la vida, porque soy una alumna de la vida. No la forzo y no le digo que no. Yo estoy lista, ellos lo saben, yo estoy lista, listísima para cuando esté la persona siguiente con la que voy a trabajar espero que en más amor, en más amor, ¿no? Entonces, te digo, el retiro de sanación, que es en julio, del 7 a 10 de julio en México, en Tepoztlán, en la cuna del dios Quetzalcóatl, que estoy preparando, de aquí a cuando los reciba a ustedes, yo ya habré cubierto un gran camino de sanación. Aún me estoy sanando, aún me estoy sanando. Pero para el retiro, yo ya estaré completamente lista para ustedes porque sé cómo trabajamos los seres asistenciales y yo para ustedes. Yo trabajo en anticipación siempre lo que les voy a brindar. Siempre. Así que sé que va a estar maravilloso. Entra a mi página grisinava.com y ahí nos veremos. Y bueno, antes del retiro veo a todos los que quieran sanar el tema de economía, el tema de cash, dinero, ese tema. Sanando en conciencia mi economía es iniciando junio. Así que bueno. Elba Martínez, ¿tú vas a ir? Qué bueno, qué bueno. Espero que estas palabras que escuchaste aquí te sirvan, ¿sí? Dice Lisbeth, me quedé con que estabas muy feliz con tu novio. Es que, ¿sabes qué, Lisbeth? Tú eres la terapeuta, ¿no? Que estuvimos cenando en Los Ángeles, California. Sí, Liz, o yo me estoy confundiendo. Estaba muy feliz porque justamente ese momento que yo les platicaba a todos era ese que les decía cuando vino y me dijo, ya, tú eres la persona, contigo. Entonces yo dije, wow, tanto que me he esforzado, entonces creo que ya rindió frutos, qué bueno, y caí otra vez, ¿no? Y se los digo honestamente, y no por hacerme la víctima, porque yo permitía todo eso todo el tiempo. Yo lo permitía, y entonces cada que regresaba, para mí era una enorme felicidad, ¿no? Y cuando venía con todas esas promesas, pues para mí era así, era como, wow, ahora es la buena, ¿no? Y cuando ves que no sucede, duele y te esfuerzas más a ver si entonces llega la siguiente y si no llega el siguiente año, llegará al próximo y entonces así se nos pasa la vida, oigan. Cartita, porque ya me pasé un montón del tiempo. Protección a todos los niveles. ¡Wow! Mira, para que decidas hacer los cambios. Protección a todos los niveles. Nuyeli, bienvenida, que también vas a ir al retiro. María Luisa, que tú también estás sanando. Dice Fabiola, tu ex es como los alcohólicos. Eso se llama el complejo narcisista. Y el otro, la otra parte, él está en el polo accionador, digamos, y uno está en el polo pasivo, en el positivo. Entonces, el narcisista tiene al lado a la desvalorizada, porque si vieran todo lo que yo he logrado en mi desarrollo, es inmenso. Y lo que me daba cuenta es que no me valoraba a mí misma ante eso. No valoraba todo lo que yo soy ahora y dejaba que el otro me viera pequeña. Eso. Entonces, atraemos a un narcisista porque yo estoy desvalorizándome, no me estoy dando mi valor, el que tengo. No estoy, soy gris y nava, o sea, no soy esta chiquititita que así me hacía yo misma ante algunas personas. Chiquita, ay, lo que él quiera. No.
Te aseguramos que todo saldrá bien. Miren qué bonito mensaje. Te aseguramos que todo saldrá bien. Cuentas con protección mientras decides hacer cambios. Y eso yo lo sé, pero a veces es difícil dar el paso, pero sé que siempre están conmigo, siempre. Pues vean nada más, o sea, 300, más de 300 personas en un curso de lógica cuántica, lo que esas personas van a irradiar a las demás, o sea, es una cadena de favores inmensa. No soy así chiquita, pero me creía así chiquitita. Ese era mi problema, que aún me creía pequeñita. Uh-huh. Tus seres queridos están en nuestras manos. Bríndale seguridad a otros con tu confianza. Y cierro con esto. Cierro diciéndote lo que esta terapeuta me dijo. No puedo creer que lo que me cuentas que eres, que haces más bien, no lo creas en lo que eres. Vamos a trabajar con que claro que mereces a un hombre que es digno de ti, a un hombre que que esté wow con la pareja que tengo, que diga wow que ando con Gris y Nava, wow, y que te acompañe y que esté ahí y que sí tú digas, esta es mi pareja, aquí vamos de la mano. ¿Por qué no te merecerías algo así? Me dijo. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no? ¿Por qué mendigas amor? Me han dado con todo. ¡Bravo! Bueno, discúlpeme, 1 hora de live. ¡Qué horror! A ver quién aguanta 1 hora de live. Espero que me aguanten los que lo van a ver en diferido. Aguántenme esta hora de live. Los quiero mucho porque ustedes son mi familia y gracias a ustedes trabajo mucho en mí misma y en mi entorno. Yo también los amo, los quiero. Muchas gracias por sus abrazos, muchas gracias por su cariño, sus bendiciones. Claro que va a llegar, eso no lo dudo ya ni tantito, chicas. A lo mejor está entre ustedes por ahí el galán, no sé, que quiera trabajar de la mano conmigo, porque no es que nos la vamos a pachanguear nada más. Besos, besos, nos vemos estos días. Chao.